Amado, hay momentos en los que el cielo no hace ruido, pero mueve fuerzas que no ves, y tu vida empieza a cambiar antes de que entiendas por qué. Hoy no estás aquí por casualidad, porque algo en ti ya sabía que necesitabas escuchar que no has sido dejado solo. Hay protecciones que llegan como puertas que no se abren, como llamadas que no entran, como demoras que te enfurecen en el instante y luego te salvan más tarde. Cuando miras atrás, descubres que lo que parecía atraso era una mano invisible, apartando de tu camino lo que iba a desgastarte el alma. Y esa es la primera verdad que se posa sobre ti con una calma seria, como una luz que entra por la ventana de una cocina todavía silenciosa. Tú no siempre entiendes la forma en que Dios guarda a los suyos, pero la guarda se siente en el cuerpo antes de volverse explicación. A veces es un cansancio que te detuvo a tiempo. A veces es una incomodidad que te sacó de un lugar antes de que se volviera una trampa. Hay escenas de tu historia que hoy parecen un eco del Salmo que dice que no se adormece el que te guarda, porque lo que te rodeó no fue abandono, sino vigilancia. Y aunque tu mente pidió pruebas, tu espíritu ya ha sido tocado por señales más hondas que los argumentos. Tal vez no pudiste nombrarlo en el momento, pero hubo una paz extraña en medio de una tarde común, y esa paz era guardia. Hubo una conversación que no prosperó, una puerta que quedó cerrada, una decisión que se cayó de tus manos, y ahora ves que todo eso tenía dirección. No todo lo que se detiene es pérdida, a veces es rescate, no todo silencio es ausencia, a veces es cobertura. Por eso hoy, tu corazón no está siendo empujado a tener miedo, sino a reconocer que hay movimientos poderosos que te han rodeado con intención santa. Mira con cuidado, porque la protección también llega en formas pequeñas que pasan desapercibidas para quien solo cuenta milagros grandes. Puede ser el instante en que levantaste la cabeza justo antes de recibir una noticia dura, o el momento en que ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10,000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Diste el impulso de no entrar en un sitio que luego se llenó de tensión. Puede ser la llamada que no respondiste, el mensaje que dejaste para después, la discusión que no abriste, o el camino que no tomaste cuando algo dentro de ti se puso serio. En una mesa sencilla, en una calle de tránsito lento, en un cuarto con el ventilador sonando, la vida te fue apartando de bordes que no parecían bordes. Y tu cuerpo, aunque a veces se resistió, fue aprendiendo a confiar en esa fricción que te movía del lugar. Hay una protección que no hace espectáculo, pero te preserva la respiración, la dignidad y el centro. Esa protección puede parecer debilidad al principio, porque no siempre llega con triunfo visible.
A veces llega como una interrupción. Sin embargo, el que escucha con el alma entiende que no todo lo que frena tu impulso está contra ti. Hay detenciones que son escudos, y hay retrasos que son una manera de Dios decirte que todavía no es allí, todavía no es así, todavía no es ese momento. Incluso cuando te sentiste rodeado por voces confusas, hubo un hilo firme conduciéndote lejos de la versión de tu vida que te iba a quebrar por dentro. Lo que parecía casualidad empieza a tomar forma de cuidado. Lo que parecía incomodidad se revela como una frontera misericordiosa, y tú, que tantas veces pensaste que ibas tarde, empiezas a descubrir que estabas siendo conducido con precisión. Esa precisión no humilla tu historia, la honra, no te hace menos vulnerable, te hace más consciente de que nunca caminaste solo. Hay una escena que quizá reconoces, esa en la que llegas a la noche con el pecho apretado y sin embargo sigues respirando como quien fue sostenido por manos que no puede ver. La habitación está en penumbra. El teléfono queda boca abajo y el silencio ya no pesa igual, porque una parte de ti empezó a notar que ha sido preservada. En ese punto, las fuerzas que se movieron para protegerte no son teoría, sino memoria en los huesos. Tu espalda recuerda la carga que no llegó a caer del todo, y tu pecho recuerda la salida que apareció cuando ya no la esperabas. Lo poderoso de esta verdad es que no necesita convencer a la prisa, solo necesita ser contemplada por quien ha vivido lo suficiente para saber que algunas rutas se cierran por amor. Hay puertas cerradas que en realidad fueron misericordia. Hay personas que se alejaron y dejaron un vacío que luego fue espacio. Hay demoras que se sintieron como castigo y después resultaron ser abrigo. Cuando el enemigo quiso empujarte al desgaste, algo mayor ya estaba levantando un límite. Cuando tu mente quiso firmar un desastre, la mano de Dios ya estaba sosteniendo la pluma en el aire. Y eso no solo cambia lo que piensas, también cambia cómo respiras cuando vuelves a recordar. Te das cuenta de que la paz no vino porque todo salió fácil, sino porque algo invisible sostuvo lo que ibas a perder. A veces la protección se parece a una sombra oportuna, a una incomodidad que no cede, a un no que te enfurece y luego te salva. A veces se manifiesta en una extraña claridad con la que decides no insistir más, y esa claridad es sagrada. Porque no hay nada más fuerte que un alma que empieza a reconocer los límites donde antes solo había impulso. Por eso hoy no te estoy hablando desde la superficie, sino desde ese lugar donde la fe se mezcla con el temblor y aún así permanece. Tal vez recuerdas una mañana en la que ibas a salir y sin saber por qué, regresaste por algo olvidado. Más tarde, entendiste que ese desvío te apartó de una escena que no estabas preparado para cargar. Tal vez fue una conversación que terminó antes de tiempo, o un encuentro que no se dio, o una espera que te irritó porque tenías planes más rápidos. Pero el cielo no corre con el mismo reloj que tu ansiedad, y lo que demoró tu paso también frenó una herida. Hay cosas que solo se ven desde atrás, cuando el cuerpo ya dejó de pelear y la memoria se vuelve más honesta que el miedo. Entonces descubres que esa pared no era el fin, sino la forma exacta de evitar que cruzaras donde no debías. Incluso el cansancio que te hacía llorar en silencio tenía una función que no entendiste al momento. Te guardó del exceso, te guardó de una decisión apresurada. Te guardó de confiar en un ruido que parecía promesa y era solo distracción. Esta es la clase de protección que no presume, pero permanece. Y ahora empieza a tocarte de nuevo porque necesitas sentir, no solo pensar,
que no has sido abandonado a tu suerte. Hay movimientos poderosos alrededor de tu historia, y algunos de ellos solo se reconocen cuando ya dejaron su huella. Por eso la gratitud no viene como obligación, sino como respuesta natural de alguien que al fin ve el contorno de la guardia que lo rodeó. Tú estás siendo reeducado en la manera de leer tu propia vida. Estás aprendiendo que el cuidado divino a veces tiene la apariencia de una resistencia, y esa resistencia, aunque incómoda, ha sido una forma de amor. Si alguna de estas escenas tocó un rincón de tu memoria, escribe 888 en los comentarios. Hazlo no como una fórmula, sino como señal de que reconoces que hubo una mano cubriéndote cuando no lo sabías. Ese número no es un adorno, es un pequeño acuerdo con la verdad de que has sido guardado más veces de las que pudiste contar. Escribe 888 y deja que ese gesto sea una respuesta humilde al cuidado que te sostuvo. Y después vuelve a mí, porque todavía hay más que ver en esta protección que se fue desplegando sobre tu camino. No estás respondiendo a una casualidad, sino a una confirmación que estaba esperando ser nombrada. Cuando lo escribes, no estás fabricando nada, estás reconociendo lo que ya estaba en movimiento, y esa clase de reconocimiento abre espacio para que tu interior se asiente sin pelea. Hay una fuerza que se siente cuando alguien por fin deja de discutir con la evidencia suave de Dios. Esa fuerza no grita, reordena, no te arrastra, te alinea, no te confunde, te recoge. Por eso quiero que vuelvas con esa palabra escrita, porque tu propia mano va a decir lo que tu pecho ya sospechó. Lo que te protegió no se ha agotado, lo que te guardó no se ha ido. Y lo que hoy estás entendiendo no es una idea suelta, sino una capa más de esa cobertura que ha venido sobre ti con paciencia. A veces, la protección se nota en el cuerpo antes de notarse en la historia. Notas el estómago menos tenso cuando una situación no progresa. Notas los hombros cayendo cuando un asunto se enfría. Notas que algo dentro de ti respira mejor cuando no fuerzas lo que antes querías forzar. Esa respiración más libre también es una señal. Hay momentos en los que el espíritu reconoce un borde antes que la mente, y entonces la paz llega, no porque todo se resolvió, sino porque te libraste de entrar en un lugar donde ibas a perderte. Piénsalo en una mesa de trabajo, con papeles abiertos y el vaso de agua medio lleno, mientras decides no firmar, no insistir, no perseguir lo que te estaba consumiendo. Piénsalo en la mañana en que te levantaste con una certeza que no sabías explicar, pero que te llevó a cambiar el orden del día. Esa es la sabiduría que nace cuando fuerzas poderosas trabajan para protegerte. No siempre te dan lo que pediste, a veces te impiden tomar lo que te iba a dañar, y eso también es provisión, eso también es guía. Eso también es un tipo de abrazo que no toca la piel, pero sí la dirección. A lo largo de tu camino hubo señales pequeñas que parecían demasiado simples para ser sagradas. Un retraso en el tránsito, una palabra que te hizo dudar, un presentimiento que no obedeciste de inmediato y luego no pudiste olvidar. Todo eso fue escribiendo un mapa de cobertura. Y si hoy te duele recordar alguna pérdida, también puedes mirar la forma en que fuiste preservado de una pérdida mayor. La sabiduría no siempre se manifiesta como ganancia visible, a veces se manifiesta como límite, a veces el amor se parece a una barrera, a veces la misericordia se parece a una negativa, y esa verdad, aunque cuesta, te devuelve reposo. Quiero que observes algo más profundo. Las fuerzas que te protegen no solo te apartan del daño, también te preparan para reconocer la diferencia entre ruido y voz. Porque después de demasiadas tempestades, el alma aprende a escuchar de otra manera.
Ya no te impresionan tanto las promesas brillantes, ahora prestas atención a la paz que acompaña una puerta real. Ya no corres hacia todo lo que brilla, comienzas a mirar si hay fruto, si hay peso, si hay verdad. Ese cambio interior es parte de la guardia que se ha movido a tu favor. Y ocurre, a menudo, en espacios cotidianos, como cuando limpias una mesa, apagas una luz o dejas de responder a una conversación que solo buscaba agitarte. En esas decisiones pequeñas se reescribe tu frontera. En esas renuncias sencillas se fortalece tu centro. Hay una madurez santa en aprender a no entrar donde tu alma ya no encuentra descanso. También hay una belleza silenciosa en admitir que ciertas cosas no prosperaron porque no debían prosperar. No todo final es castigo. No toda pérdida es derrota. No toda espera es olvido. Hay una arquitectura invisible sosteniendo tu historia, y su lenguaje se parece más a la precisión que al ruido. Hoy esa precisión se siente como protección, y mañana quizás se vea como redención. Lo importante es que ya estás reconociendo que tu camino no ha dependido solo de tu fuerza. Eso libera la presión de sostenerlo todo. Eso devuelve el peso al lugar correcto. Eso te permite agradecer sin entenderlo todo. Y cuando un corazón aprende a agradecer antes de tener todas las respuestas, empieza a respirar desde un sitio más seguro. Hay una manera en que el alma se despierta cuando comprende que no fue perseguida sin defensa. De pronto, lo que antes parecía una serie de golpes aislados empieza a verse como una historia de rescate. Y en medio de esa historia, tu cuerpo también recuerda. Recuerda la noche en que la angustia subió. Recuerda la conversación que te dejó con un nudo en la garganta. Recuerda el impulso de rendirte y la extraña fuerza que no te dejó hacerlo. Ese recuerdo no viene para abrir una herida, sino para mostrarte que incluso allí hubo cuidado. Había algo moviéndose a favor de tu preservación mientras tú apenas aguantabas. Había una cobertura más alta sobre la confusión que te rodeaba. Y quizá por eso hoy sientes una mezcla de temblor y alivio, como quien vuelve a pasar por un lugar peligroso y descubre que ya no le pertenece. Nadie te pidió que fingieras fortaleza. Nadie te está pidiendo ahora que niegues el dolor. Pero sí estás siendo invitado a ver el dolor dentro de una historia más grande, una historia donde las fuerzas poderosas no se quedaron quietas, se movieron, interrumpieron, apartaron, contuvieron, y en esa contención te dieron tiempo, incluso cuando el tiempo te parecía enemigo. Hay un tipo de gracia que solo se revela cuando ya no puedes atribuir tu preservación a la suerte. Entonces se vuelve claro que has sido sostenido por algo más firme que tus propias decisiones. Ese descubrimiento no te hace soberbio, te vuelve humilde, porque te obliga a recordar cuántas veces pudiste haber caído y no caíste. ¿Cuántas veces pudiste haber perdido la paz y no la perdiste del todo? ¿Cuántas veces el borde estuvo cerca y sin embargo algo te condujo un poco más allá? Eso es protección viva, eso es cobertura en movimiento, y eso es lo que hoy se está dejando sentir en ti. Es posible que hayas pasado mucho tiempo interpretando tus desvíos como errores, cuando en realidad algunos de ellos fueron salvaciones discretas. Esa idea cambia el peso que llevas sobre la espalda. Cambia la manera en que miras una demora, una cancelación, una puerta cerrada, una relación que no avanzó, una ruta que se interrumpió. Porque de pronto ya no solo ves pérdida, empiezas a ver misericordia en forma de obstáculo. La vida cotidiana está llena de esos detalles. Un semáforo que se quedó en rojo. Un ruido en la calle que te hizo esperar, una conversación que se cortó, un nombre que no respondió. Puede parecer poco, pero a veces lo pequeño es la costura donde el cielo remienda la tela.
Y tú has sido parte de ese remiendo más de una vez. Por eso tu historia no debe leerse solo desde la herida, sino también desde la preservación. El Salmo no miente cuando habla del guardián que no duerme. Tampoco miente cuando dice que el auxilio viene de lo alto. Tú has visto ese auxilio en formas que no sabías nombrar, en un impulso de retirarte a tiempo, en una quietud repentina, en una persona que no apareció, en una oportunidad que se cayó antes de atraparte. Si tu alma se demora hoy en aceptar esto, no pasa nada. La verdad también sabe esperar. Ella no llega a empujones, llega como una lámpara que va poniendo orden sobre lo que parecía disperso. Y cuando por fin la miras de frente, entiendes que la protección no era una idea religiosa, sino una realidad que te acompañó en tus días más comunes. Incluso cuando pensabas estar solo, no estabas solo. Incluso cuando no veías salida, había conducción. Incluso cuando no oías respuesta, había movimiento. Y ahora esa certeza empieza a asentarse en tu pecho con una firmeza nueva. Hay otra capa de esta guarda que merece ser nombrada, y es la que actúa sobre tus pensamientos cuando te rodea la sospecha. Porque no todo peligro es externo. A veces el mayor desgaste viene de la voz que intenta convencerte de que nadie te mira, de que nadie te cuida, de que todo depende de ti. En esos momentos, una protección silenciosa trabaja contra la mentira. Te trae pausa. Te trae sueño, te trae cansancio, te trae una necesidad de parar que parece inconveniente pero resulta sabia. Y ese freno, aunque lo resientas, te regala una distancia que salva. Tal vez por eso algunas temporadas fueron tan extrañas. No parecían victoria ni fracaso, sino una especie de suspensión. Sin embargo, desde esa suspensión se fueron cerrando grietas que el dolor quería abrir más. En el silencio de una tarde, en la sombra de una habitación, en la repetición de una misma inquietud, se fue escribiendo un límite que tu mente tardó en aceptar. Hoy puedes empezar a llamar a eso por su nombre. No era solo agotamiento. No era solo desánimo, no era solo mala suerte. Había fuerzas poderosas moviéndose para protegerte de entrar más profundo en lo que no podía darte vida. Y cuando lo ves así, el alma deja de acusarse por no haber podido controlar todo. La autoacusación se afloja, la vergüenza pierde terreno, el corazón se vuelve más agradecido y menos defensivo. Esa es una señal de madurez interior. Ya no necesitas explicar cada cosa para darle valor. Basta con reconocer que hubo una mano que condujo tu historia por lugares menos obvios, pero más seguros. Y esa mano sigue siendo fiel. No se ha cansado, no se ha distraído, no te ha olvidado. Su manera de obrar puede ser discreta, pero su fidelidad no lo es. Aun si nadie más lo notó, tu cuerpo sí registró esas pequeñas intervenciones. El pulso que se calmó cuando dejaste una conversación. La presión en el pecho que bajó al decidir no insistir. La súbita claridad que apareció cuando estabas a punto de mandar un mensaje y algo dentro de ti dijo, espera. Esas sensaciones no son insignificantes, son parte de la forma en que la protección te alcanza. El cuerpo, antes que la mente, suele saber cuándo algo no conviene. Y cuando el alma aprende a honrar esa alerta suave, empieza a vivir con más verdad. Tal vez por eso hoy te sientes más sensible a lo que viene con paz y a lo que viene con peso. Ya no quieres solo resultados, quieres alineación. Ya no buscas solo cerrar cosas, quieres permanecer en lo correcto. Esa transición no ocurre por puro esfuerzo humano. Se va dando porque fuerzas más grandes te han ido apartando del ruido que te desordena. Quizás recuerdas una escalera, un portón, una esquina, un pasillo, un banco, un asiento de autobús, lugares donde tu vida siguió aunque tu mente estuviera luchando. Esos lugares comunes guardan la memoria de la ayuda discreta. Y si hoy te encuentras aquí,
leyendo con el pecho despierto, es porque algo más profundo que el azar te ha traído hasta esta pausa. Hay una invitación a dejar de resistirte al hecho de que has sido cubierto. No siempre supiste cómo nombrarlo, pero ahora puedes empezar a consentirlo. Consentirlo no significa entenderlo todo, significa dejar de pelear con la bondad que te sostuvo. Y en ese permiso nace una paz más ancha, una paz que no depende de que todo se explique, sino de que todo esté siendo sostenido. Eso ya está ocurriendo en ti, aunque todavía lo sientas como una mezcla de sorpresa y alivio. Si miras con atención, incluso las cosas que te confundieron pudieron haber estado evitando que te quebraras. Una cancelación te salvó del exceso. Una demora te apartó de la prisa que te volvía frágil. Una puerta cerrada te protegió de una inversión de alma donde no había verdadero cuidado. La vida, a veces, habla con un lenguaje que solo después reconoces, y eso no te hace menos espiritual, te hace más humano y más atento. Hay una nobleza en admitir que necesitas que algo más grande te guíe. Esa nobleza no resta valor, lo ordena. Cuando aprendes a descansar en esa guía, todo cambia de temperatura por dentro. La ansiedad deja de ser la reina de la habitación. El miedo pierde el derecho a dictar cada paso. La confianza, aunque todavía pequeña, empieza a tener silla en la mesa, y esa silla no se ganó por fuerza sino por evidencia. Te das cuenta de que has sido protegido en caminos que no elegiste y en otros que sí elegiste, pero de los cuales saliste antes de romperte. Las fuerzas poderosas que se movieron por ti no siempre lo hicieron con sonidos celestiales. Muchas veces lo hicieron con límites, con fricciones, con interrupciones, y aún así fueron poderosas. Porque lo poderoso no siempre es lo explosivo. A veces es lo que detiene el daño a tiempo. En tu caso, lo poderoso ha sido también lo cuidadoso. Lo que te rodea no está vacío. Hay una vigilancia santa sobre tu historia. Y esa vigilancia, lejos de asustarte, está siendo invitación a confiar más hondo. Ya no necesitas cargar la ilusión de que debes protegerte solo. Puedes empezar a reconocer que fuiste protegido antes de saber pedirlo. Hay una segunda manera de sentirlo, y es cuando te sientas en silencio y por un instante dejas de pelear con lo que pasó. Entonces las escenas se ordenan. Lo que antes era caos comienza a parecer secuencia. Lo que parecía castigo se presenta como corrección. Lo que parecía pérdida se vuelve desprendimiento. Lo que parecía cierre empieza a hablar como salvación. En una silla junto a la ventana, mientras la tarde cae despacio, esa comprensión puede llegar con un calor leve en el pecho y una respiración más libre. No es euforia, es asentimiento, y el asentimiento es una forma profunda de fe. Tú no siempre necesitas más ruido espiritual. A veces necesitas quietud suficiente para escuchar que no fuiste abandonado. Hay un fuego que no quema, pero ilumina. Ese fuego está haciendo memoria en ti. Te recuerda que no todas las fuerzas que te rodearon vinieron a romperte. Algunas vinieron a apartar lo que te drenaba, algunas vinieron a preservar tu deseo, algunas vinieron a conservar tu ternura, porque sí, también tu ternura ha sido protegida. Aún en medio de durezas, todavía puedes sentir. Aún después de ciertas decepciones, todavía puedes amar. Eso no ocurrió por accidente. Hubo guardia sobre esa parte de ti que no quería volverse amarga. Y ahora, cuando vuelves la mirada hacia lo vivido, descubres un diseño que antes no veías. No fue una línea recta, fue una custodia. No fue solo avance, fue resguardo. No fue simplemente salir, fue salir acompañado por una mano que sabía el camino incluso cuando tú no lo sabías. Por eso, aunque todavía haya preguntas, ya no estás sin señales. El cuerpo, la memoria y la paz te están diciendo que algo bueno te sostuvo, y lo bueno que te sostuvo no ha terminado su obra.
La protección que te cubrió también se manifestó en la forma en que ciertas personas y ciertas dinámicas no pudieron permanecer a tu alrededor. Quizá eso te dolió mucho, porque al inicio parecía rechazo. Pero no todo alejamiento es rechazo. A veces es separación providencial. A veces lo que se va deja espacio para que tu vida no sea aplastada por lo que no tenía raíz sana. Ese tipo de poda duele, y no conviene romantizarla. Sin embargo, también protege el futuro. Tal vez hubo vínculos que te cansaban más de lo que confesabas, conversaciones que te dejaban sin aire, promesas que te mantenían en espera mientras tu interior se secaba. Cuando esas cosas se enfriaron, tal vez lloraste, tal vez no entendiste, tal vez sentiste culpa por no haber podido sostenerlas. Pero hoy puedes ver que el cielo no estaba contra ti al cerrar ciertas rutas. Estaba defendiendo tu centro. Eso requiere una humildad silenciosa. Requiere admitir que no todo lo que pierde forma merece ser rescatado por tu esfuerzo. Requiere reconocer que algunas batallas no eran tuyas para ganar. Y en ese reconocimiento hay descanso. Hay un alivio que llega cuando dejas de discutir con la sabiduría que te sacó de donde no debías quedarte. Hay una paz que se asoma cuando dejas de pedir que vuelva lo que solo te consumía. Esa paz no es frialdad, es madurez. Es la capacidad de mirar el daño y aún así agradecer el límite. Es la capacidad de decir, con un nudo en la garganta y también con honestidad, que hubo una protección mayor operando sobre tu historia. Y esa protección sigue viva hoy, incluso en las cosas que todavía no comprendes del todo. Si esto está resonando en ti, escribe "Estoy despierto" en los comentarios. Hazlo como una declaración sencilla de que ya no quieres seguir dormido frente a las señales que te rodean. La frase es corta, pero su peso es grande, porque nombra el momento en que reconoces que la cobertura ya te estaba llamando. Escribe "Estoy despierto" y deja que esa palabra se asiente como una vela encendida en tu interior. Después, vuelve a mí, porque este despertar no termina en una frase, empieza allí. Lo que está siendo revelado en tu vida necesita tu presencia, no solo tu emoción. Y cuando escribes esa verdad, la vuelves visible delante de ti mismo. No es magia, es confirmación. No es presión, es acuerdo. No es una orden, es una respuesta del corazón que ya se dio cuenta de que estaba siendo guiado. Hay una claridad que llega cuando dejas de pelear con lo que ya sabes en el fondo. Esa claridad te acerca a la paz, te acerca a la obediencia, te acerca a una manera más limpia de caminar. Y el camino, aunque aún tenga curvas, ya no se siente igual cuando sabes que algo poderoso ha estado moviéndose para protegerte. Vuelve con esa frase escrita, porque la siguiente parte de esta verdad necesita tu atención abierta y tu alma disponible. Lo que viene no te aleja, te afianza. Lo que viene no te expone, te confirma. Lo que viene no rompe el hilo, sino que lo muestra. Hay personas que leen su vida como una suma de pérdidas, pero tú estás empezando a leer la tuya como una sucesión de rescates. Y eso cambia la postura del alma. Ya no te sientas igual frente al dolor, porque sabes que el dolor no tuvo la última palabra. Ya no caminas igual por los mismos sitios, porque cada lugar que te vio temblar también te vio sostenido. Ese cambio no es instantáneo. Se va incrustando en la forma en que pones la taza sobre la mesa, en cómo apagas la luz, en cómo respondes cuando una vieja ansiedad intenta volver. El cuerpo aprende, el corazón aprende, la memoria aprende, y todo aprende a decir que sí, que hubo cobertura, hubo ayuda, hubo dirección, hubo una resistencia invisible contra lo que quería tragarte. Esa resistencia puede haber llegado en forma de freno, de distancia, de demora, de silencio, de no. Y aunque el no fue difícil, te salvó.
Aunque la espera dolió, te preservó. Aunque la puerta cerrada te frustró, te defendió. Ahora entiendes por qué tantas cosas no avanzaron como tú pensabas. Porque había una historia mayor. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.